Voy a leer la nueva versión internacional. Y tengo que confesar que para estudiar privadamente creo que esta es probablemente la mejor versión que tenemos. Ahora, no estoy sugiriendo que desechen la Biblia de las Buenas Nuevas, especialmente no antes de que venga la dibujante Valentine el 18. No desechen las Buenas Nuevas antes del 18. Del 18 de noviembre. Pero después de eso, bueno, van a poder seguirlo en las Buenas Nuevas. Isaías capítulo 45. Comenzaremos en el versículo 15. En verdad, tú eres un Dios que se esconde, oh Dios y Salvador de Israel. Todos los hacedores de ídolos serán avergonzados y desgraciados. Irán juntos a la desgracia, pero Israel será salvada por el Señor, con una salvación eterna. Nunca seréis avergonzados ni desgraciados por los siglos de los siglos, porque así dice el Señor, el que creó los cielos. Él es Dios, el que formó e hizo la tierra, la fundó. No la creó para estar vacía, sino que la formó para ser habitada. Dice, yo soy el Señor, y no hay otro. No he hablado en secreto, desde algún lugar en una tierra de tinieblas. No he dicho a los descendientes de Jacob que me busquen en vano. Yo, el Señor, hablo la verdad. Declaro lo que es justo. Reuníos. Venid a juntarse. Fugitivos de las naciones. Ignorantes son los que llevan ídolos de madera, que oran a dioses que no pueden salvar. Declaren lo que ha de estar presente. Que tomen consejo juntos. Quien predijo esto hace mucho tiempo, quien lo declaró desde un pasado remoto. ¿No fui yo, el Señor? Y no hay Dios aparte de mí, un Dios justo y salvador. No hay otro sino yo. Vuélvanse y sean salvos, todos ustedes, fines de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay otro. Por mí mismo he jurado, mi boca ha pronunciado en toda integridad una palabra que no será revocada. Ante mí toda rodilla se doblará. Ante mí toda lengua dirá que solo el Señor es nuestra justicia y fuerza. Todos los que se han enfurecido contra Él vendrán a Él y serán avergonzados. Pero en el Señor todos los descendientes de Israel serán hallados juntos y se regocijarán. Padre, es solo gracias al gran médico que estamos bien con nuestra alma. Traemos estos regalos ahora en agradecimiento por todo lo que has hecho por nosotros. La salud espiritual es mucho más importante que la física, aunque te agradecemos que estés interesada en ambas. Ahora, Señor, que tu palabra sanadora nos toque esta noche. Dame algo para decir, te ruego, y danos todos los oídos para escuchar. Corazones bien abiertos para que podamos ser el tipo de personas que quieres que seamos, por el bien de tu nombre. Amén. No espero predicar esta noche, solamente puedo compartir con ustedes mi primer pensamiento de esta mañana. Ese tipo de momento en que uno está medio despierto, medio dormido, cuando te vuelves consciente. Mi primer pensamiento fue tan vívido que vino en forma de palabras, y tuve que pensar por un momento de dónde venían las palabras. Y entonces recordé que era una frase de un versículo de 1 Corintios 15. Y aquí está. Para que Dios sea todo en todos. No hay una sola palabra de más de una sílaba.
Y sin embargo, aquí tenemos una de las frases más profundas en la Biblia. Si quieren saber por qué el universo está aquí, esta es la respuesta. Para que Dios sea todo en todos. Si quieren saber por qué están ustedes aquí y por qué Dios les dio la vida, aquí está la respuesta. Para que Dios sea todo en todo. Si quieren saber el significado de la existencia, esa es la respuesta. Para que Dios sea todo en todos. Una declaración tan simple que podríamos malinterpretarla muy fácilmente. Quiero intentar traducirlo un poco para que Dios sea totalmente todo en todas las cosas. ¿Lo hace más claro o lo confunde un poco? Ciertamente significa que todo lo que no es Dios es para Dios. ¿Eso los desconcierta aún más? Quiero ver esta noche solo 3 aspectos de esto. Vamos a ver primero el mundo en el que vivimos y decimos, ¿vemos reflejado en nuestro mundo esta frase de que Dios puede ser todo en todos? ¿O encontramos de hecho todo lo contrario, que Dios es menos en menos? Y entonces vamos a mirar al Señor Jesús y preguntar cómo su vida se corresponde con esta frase. Y vamos a descubrir que lo que supongo que ya sabían de él. Pueden decir en esa vida y solo en esa vida que de principio a fin Dios fue todo en todo. Luego vamos a mirar a la iglesia y preguntarnos hasta qué punto la iglesia está reflejando esta frase, porque eso es lo que Dios quiere que haga primero. Primero el mundo en el que vivimos y encuentro al estudiar el mundo contemporáneo y la historia de nuestra raza humana, que a lo largo de los siglos hemos estado tratando de empujar a Dios a un rincón cada vez más pequeño. Tenemos una reacción natural contra esta frase porque tiene un tono totalitario y eso amenaza nuestra libertad. Y decimos que no queremos a alguien que va a ser todo, en todo para mí. Yo quiero ser todo en todo para mí. No me molesta tener a Dios en una parte de mi vida, pero no lo quiero en cada parte de ella. Tengo otras cosas, otros intereses. En definitiva, es una pretensión totalitaria a la que me resisto, y es interesante estudiar cómo a lo largo de los siglos los hombres han resistido esta pretensión y han limitado a Dios cada vez más en sus derechos y en sus responsabilidades. Al menos lo intentaron. Hace siglos solían hacerlo por superstición. Cambiaron la verdad sobre Dios por supersticiones que tenían el efecto de limitar a Dios a una parte de su vida. Por ejemplo, cambiaron de la creencia en un Dios a la creencia en muchos dioses. En la India hay 30 millones de dioses, según la fe hindú. Bueno, eso es porque tal vez tiene mucha gente allí. No lo sé. Pero es interesante que por mucho que se retroceda, encuentran esto de que originalmente incluso las tribus más primitivas de la tierra creían en un Dios que vivía sobre el cielo y que hizo todo, y que por lo tanto tenía el control de cada parte de la vida. Así es como empezó la religión. Y el politeísmo, la creencia en muchos dioses, es una corrupción posterior. Cuando fui a Nueva Zelanda, me fascinó descubrir que los maoríes originalmente creían en un dios sobre el cielo llamado Io. Y luego gradualmente introdujeron otros dioses, un dios del mar, un dios de los árboles, un dios de esto y un dios de aquello. El efecto fue limitar a cada dios a una pequeña área de la vida. ¿Se dan cuenta de lo que estamos haciendo? Cortamos a Dios, en lugar de que Él sea todo en todo, es algo en algo. Y tenías a este Dios cuidando el mar y a este Dios cuidando los árboles, y de alguna manera podías navegar entre el mar y los árboles y evadirlos a ambos. Estaba limitando a Dios. Y luego se trasladaron a la idolatría. Y esa es una manera perfecta de limitar a Dios. Haces una forma de madera o piedra y tienes a Dios donde lo quieres. Lo puedes manipular. Puedes cargarlo. Él no te habla a menos que haga que Él te hable. Y tienes el control de Él y has limitado a Dios, lo has localizado. Lo tienes atado a un lugar en particular. Uno de los peligros de hacer una imagen tallada y usarla en la adoración es que localiza a Dios y lo limita para que puedan alejarse de su presencia.
Estas fueron las formas en que lo hicieron hace siglos. No es una forma muy común hoy en día, no en nuestra civilización occidental. Nosotros hemos encontrado otra forma de empujar a Dios para que no sea todo en todo. Mantenerlo en una pequeña caja etiquetada como religión, y lo hacemos mediante un proceso que no es superstición, aunque hay un poco de eso por ahí. Y cuando lo hay, limitas los poderes que controlan tu vida. Lo limitas al número 13 y puedes hacer lo que quieras con el número 1 al 12, pero la superstición lo salta al número 13. Pero ahora usamos el proceso llamado secularización. Es una gran palabra, así que déjenme intentar explicarles. Si regresamos a la Edad Media y encontramos que la vida estaba relacionada con Dios de una manera mucho más real de lo que está hoy, cosas como la medicina y la educación estaban relacionadas directamente con la fe en Dios. Cuando fui a Cambridge, tuve que superar el descubrimiento casi traumático de que casi todas las universidades se llamaban en homenaje a alguna fundación religiosa. Incluso teníamos el Jesus College al lado. Cuando las carreras de botes estaban en el río, había multitudes a la orilla que gritaban, ¡vamos Jesús, vamos Jesús! Y me costó mucho acostumbrarme. Pero me di cuenta de que la mayoría de las universidades eran Cristo, Jesús, San este, San el otro, Santa Clara, San Juan. Eran fundaciones religiosas, y lo mismo ocurre con nuestros hospitales. Los hospitales de enseñanza en Londres, la mayoría de ellos, tienen un nombre religioso. Siempre sobre un santo, como Santo Tomás, pero estaban relacionados con Dios. Algo sucedió alrededor de hace 400 años que comenzó a dividir la vida en dos departamentos, sagrado y secular. Comenzó con un movimiento llamado el Renacimiento, en el que los hombres comenzaron a pensar que podían manejar sus propios asuntos, que podían moldear su propia cultura, que podían descubrir por sí mismos cómo manipular el mundo en el que vivían. Necesitaban a Dios, cada vez menos en su vida, y hemos heredado esta división entre lo sagrado y lo secular. A medida que más y más de nuestra vida se transfirió de lo sagrado a lo secular, Dios fue apretado y apretado, hasta que la gente comenzó a decir, bueno, vamos a sacar a Dios de los huecos de nuestro conocimiento. Pronto será eliminado, porque estamos cerrando rápidamente los huecos. Déjenme darles una ilustración simple. Una señora vino y me pidió que bautizaran a su bebé cuando yo era un ministro metodista, y todavía bautizaba bebés. Ella dijo, bueno, lo inocularon, lo inmunizaron, ¿y qué más era? Lo vacunaron. Y honestamente pensaba que el bautismo cubría el resto. Ella fue bastante sincera. Ella quería que su bebé estuviese en el tipo de situación en la que se encuentra el bebé de Justin, y pensó que acudías a Dios por lo que los médicos no podían cubrir. Lógico, sensato, pero cuando los médicos sí pueden cubrir el resto, ¿dónde va a quedar Dios? Y si vivimos en esta división sagrada entre secular y sagrado, cada vez más transferimos a lo secular lo que lo secular puede manejar. Dios se achica más y más. Y es muy poco lo que puede manejar, hasta llegar a un grado alarmante. Bueno, es raro que una universidad ahora o un colegio tenga un nombre religioso. Es raro encontrar un hospital que se inicie en este país o en el mundo occidental en el nombre de Cristo. La ciencia debe tener la responsabilidad, o el abuso de la ciencia debe ser responsable de gran parte de todo. Por ejemplo, existía la idea de que, aunque Dios hizo el mundo, lo hizo como un gran reloj grande, al que una vez que se le dio cuerda, funcionaba de acuerdo con sus propias leyes. Y Dios mismo estaba fuera del reloj, y no puede hacer nada al respecto. Y por lo tanto se fomentó el concepto de un mundo que estaba dirigido por leyes de causa y efecto, con las que Dios no tenía nada que ver. Ellos creían en Dios todavía, sí, pero Darwin también creía en Dios, y lees la última página del Origen de las Especies, encontrarán que sus descubrimientos se hicieron... Esperaba que sus descubrimientos hicieran que los hombres adoraran a un creador de una nueva manera, porque esta esperanza de su teoría de la evolución fue aprovechada por hombres que dijeron, no llegamos a estar donde estamos por creación sobrenatural, sino por la selección natural. Hemos llegado desde la jungla con nuestras propias fuerzas. No necesitamos a Dios para ir más lejos. Y la evolución se aprovechó en parte, para horror de Darwin, como una excusa para empujar a Dios aún más lejos de nuestra existencia.
La ciencia continuó afirmando que solo aquellas cosas que se pueden poner en un tubo de ensayo, solo aquellas cosas que se pueden tocar y ver, son reales. Dado que Dios no puede ser examinado en un laboratorio y dado que los ángeles están fuera del alcance del sentido humano, entonces estas cosas tienen un signo de interrogación sobre ellas. ¿Es real Dios? ¿Los ángeles son reales? Y el abuso de la evidencia condujo a un agnosticismo que empujó a Dios aún más lejos e introdujo un materialismo en nuestra sociedad que nos ató a todos, si no tenemos cuidado, en pensar que solo estas cosas que podemos tocar y manejar son las reales. Finalmente, en esta era de la tecnología es mucho más probable que las personas le pidan orientación a una computadora que a Dios. Ahora tenemos la tecnología para poder conquistar nuestros propios problemas. Podemos manejar la vida con nuestra tecnología, no con Dios. Y en ese tipo de era es fácil ver a Dios en un pequeño rincón. Podemos prescindir de Él la mayor parte del tiempo. Y luego, en su misericordia, Él nos permite tener invasiones de problemas y angustias que nos recuerdan que no somos tan autosuficientes como pensábamos que éramos. Este entonces es el trasfondo de nuestra vida y la de ustedes y la mía. Y me resulta muy fácil absorber esta perspectiva en la que Dios se mantiene en un pequeño rincón religioso y el resto de la vida es secular. Y podemos arreglárnoslas sin Él. Salió una nueva revista ahora llamada Ahora. Tiene un pequeño comentario interesante en ella, de J.B. Priestley, que tiene 80 y tantos años. Y su cumpleaños coincidió con la salida de la revista. Y él decía que debía llamarse Entonces, para él. Pero es una revista contemporánea que presenta a la sociedad británica, que nos presenta nuestra vida, nuestro mundo, el escenario en el que tenemos que tomar nuestras decisiones y vivir. Y para todos los intentos y apariencias, esta revista dice que Dios no está en nuestro mundo. Deporte, arte, política, cualquier rama de la vida que mires, en la revista dice que Dios no está en esto. Él no tiene sentimientos al respecto. No necesitamos consultarlo. Tenemos la respuesta siempre y cuando pensemos lo suficiente. La única mención de a Dios que hay es sobre un estudio fascinante de los jóvenes de hoy. Menores de 25 años, esto es para ustedes. Entrevistaron a unos 981 jóvenes en toda la sección que afirman ser la nueva generación. Una muestra grande y al leer los resultados creo que no estaban muy lejos de la verdad. Aquí hay algunas cosas sorprendentes. 58% de los jóvenes dijeron que creían en Dios, el 58%, pero de estos 58, el 49% dijo, aprobamos acostarnos con alguien con quien no estamos casados. ¿Sienten una contradicción ahí? El mismo grupo. Creo en Dios, pero así es como vivo. Sobre el interés de los intereses sobre el ocio, fue fascinante notar que el pub, las fiestas pop y las parejas fueron las 4 actividades de ocio principales. Y luego, justo en el último lugar, la iglesia va con un 5%. Y sin embargo, este 58% cree en Dios. ¿Cómo explicarían este tipo de contradicción que dice que creo en Dios, pero no vivo como Él quiere que lo haga? Y no estoy de acuerdo con eso y no quiero tener nada que ver con su gente. ¿Cómo explican eso? Solo puedes explicarlo si Dios ha sido empujado a una esfera secular, a una pequeña esquina sagrada. Y todo lo demás es secular si Dios es alguien en quien se cree como propietario ausente. Puedo creer en su existencia, pero afirmo su ausencia o al menos niego su presencia en el resto de mi vida. Eso creo que es el resumen exacto de donde estamos. Vivimos en una sociedad secularizada que tiene poco espacio para Dios, que no lo consulta en sus decisiones. Aún puede creer en Él y tienes que lavarte el cerebro para no hacerlo. Sin embargo, Dios no está en la vida. No está en todo.
Es una diminuta fracción de la vida, y la antigua pregunta, ¿cuál es el fin principal del hombre? Que solía tener la respuesta, glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Debería tener ahora la respuesta, el fin principal del hombre es satisfacerse a sí mismo y disfrutar de la vida, tanto como pueda. Este es el cambio que ha habido. Entonces, cuando miro mi mundo en el que vivo, en la sociedad en la que tengo que tomar decisiones, en la que mis hijos tienen que crecer, no veo que Dios pueda hacer todo en todo. Lo que veo más bien es que Dios es menos en menos y menos en menos. Es un gozo pasar de esta contemplación a mirar a Jesús y decir, ¿cómo es la vida de Jesús? Y en cuanto miro a Jesús y estudio su vida, llego a esta conclusión, que si elimina a Dios de ella, no queda nada. Intenten y hagan esto en su mente. Eliminen todo lo que hay de Dios en la vida de Jesús. ¿Podrían escribir algo sobre él? Y la respuesta es no. Porque cada mensaje que dio fue una palabra de Dios. Y cada milagro que hizo fue por el poder de Dios. Así que tenemos que eliminar todos los mensajes y todos los milagros. ¿Qué queda? Bueno, podríamos hablar sobre sus pasatiempos, sobre sus hobbies. ¿Podríamos? No puedo pensar en ninguno. ¿Qué queda si quitas a Dios de Jesús? Nada. Entonces encontramos primero que cuando miramos a Jesús, que Dios está en todo para Jesús, en todo. Es parte de nuestro texto. Dios es todo en todo. El en todo es verdad para Jesús. Todo lo que vio, él vio a Dios en esa situación. Si veía un gorrión saltar al suelo, se daba cuenta de que Dios también lo había visto. Si miraba las flores, inmediatamente pensaba en Dios haciendo ropa. Y vio la belleza de esa ropa como que venía de Dios. Y vio a Dios en todo. No solo en la naturaleza, que podemos entender, pero también en la naturaleza humana. Cuando miraba a las personas, veía una imagen que aún no estaba totalmente pervertida o destruida. Podía ver los principios del gobierno de Dios donde quiera que mirara. Para Jesús, el pensamiento central de su vida era el gobierno de Dios. Él siempre estaba hablando de eso. El gobierno de Dios, el Rey Dios. Él decía, abre tus ojos y mira alrededor. Mira, el gobierno de Dios es así. Y él señalaba a un niño. ¿No ven el gobierno de Dios allí? Incluso podía mirar a un criminal y ver un principio del gobierno de Dios en operación. Un hecho que ha causado que la gente desde entonces se desconcierte por la parábola del mayordomo injusto. Sobre todo miró a la vida familiar. Y cada vez que miraba a la vida familiar, particularmente un padre que trata con su hijo, decía, ahí, ese es el gobierno de Dios. Si siendo malos, sabéis dar buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más? ¿No pueden ver el principio del gobierno de Dios en esta situación? Y si estaba viendo a su madre poner parches en sus pantalones o sal que no servía, ser arrojada a la calle donde la gente la pisaba, en el lodo, donde quiera que miraba veía a Dios. Y el resultado fue que su enseñanza está llena de la vida cotidiana, ordinaria. Parece como si no tuviese que buscar una ilustración adecuada. Las estaba viendo todo el tiempo. Sabía que eran solo ilustraciones, eran ejemplos. Y estaba mirando a Dios en todo. Pero quiero ir más allá de eso. No solo estaba Dios en todo para Jesús, sino que Dios era todo para Jesús. Todo. Un niño de 12 años está perdido. Sus papás lo encuentran y él simplemente dice, ¿no sabían? Yo tengo que estar en los negocios de mi padre. Dios para un niño de 12 años. Era todo. Desde allí hasta sus horas de muerte, unos 21 años después, hay un hilo que llega a su culminación en esa terrible lucha de la noche antes de morir, en la que estaba luchando contra su propia voluntad. Y finalmente dijo, no, Padre, no mi voluntad, sino la tuya. Y cuando murió fue con esa hermosa oración de buenas noches que todo niño judío dice, Padre, en tus manos, en tu voluntad, tus manos. Y cada vez que lo escuchas orar esa palabra, sigue viniendo esa palabra tuya. Eres tú, son tuyos, Señor. Manténlos tuyos. Tu nombre he guardado. Tu nombre, tu voluntad, tus manos, tú. Y eso fue la vida de Jesús.
Estaba pensando de nuevo esta tarde en la limpieza del templo, cuando Jesús entró y lo más inusualmente que podía hacer, tomó un látigo y le pegó no solo a los animales, sino también a los hombres, y los azotó fuera del templo. Me pregunté por qué hizo eso, cuál era su motivación, qué lo hizo entrar con tanta ira al templo. Y encuentro la respuesta en el Evangelio de Mateo. El celo del Señor me ha devorado. En otras palabras, es Dios, y mi preocupación por Dios. Es mi orientación hacia Dios lo que me está haciendo hacer esto. Vio ese lugar como la casa de su Padre, donde su Padre en el cielo quería hablar con la gente, y donde quería a sus hijos de todas las naciones venir y que hablaran con Él. Eso era lo que lo estaba consumiendo. Y no podían comunicarse con Dios porque no podían pasar los cambistas de dinero, y todo era tan horrible para su alma, que simplemente tenía que ir y sacarlos. Era la casa de su Padre. Era Dios lo que le preocupaba. Y cuando leí de nuevo me di cuenta de que no lo estaba haciendo por sí mismo. No necesitaba ese templo para orar. De hecho, no podía, no era elegible para ir al lugar santísimo. No era sacerdote, pero no lo necesitaba. Tengo una sensación de que lo estaba haciendo para Dios, porque a Dios le estaban robando las personas que oraban. Y no tenía comunión con sus hijos. Y cuando volví a mirar, me di cuenta de que Jesús llevaba su propio templo dentro de él. No necesitaba ese templo, porque Él era un templo. No necesitaba un tabernáculo, porque Él era Dios tabernaculando entre los hombres. Y así podía subir a las colinas, y Dios era tan real como en el templo. Podía orar en cualquier lugar, fuera de la tumba de Lázaro o en el agua, y podía decir, Padre, gracias por haberme escuchado. Era tan real como eso. Y así para Jesús, Dios era todo en todo. No hay nada en la vida de Jesús excepto Dios. Nada. Ninguna parte de su vida no estaba relacionada con su Padre Celestial. Ninguna palabra salía de sus labios que no había escuchado primero de Dios. Vamos a las tentaciones de Jesús. Había una de ellas cuando Satanás le dijo, te ofrezco el mundo, te ofrezco todos los reinos, son tuyos. Y Satanás tenía una cosa bien y una cosa mal, como suele hacer siempre. Nos dice la verdad y media verdad, o verdad y mentira. Una cosa era absolutamente correcta. Jesús tenía la ambición de ser rey del mundo. Y el diablo lo sabía. Jesús había venido a apoderarse de todas las naciones. Jesús había venido a ser rey de toda la tierra. Y el diablo le dijo, bueno, ¿lo quieres? Yo te lo daré en mis términos. Le estaba ofreciendo el puesto de anticristo. Pero Jesús vino a ser el Cristo de Dios, no el anticristo de Satanás. Créame, Jesús no ha perdido esa ambición. Jesús todavía tiene la intención de ser rey de Inglaterra. El presidente de los Estados Unidos tiene la intención de ser el presidente de China. Jesús tiene la intención de gobernar el mundo. Y los que amamos a Jesús y los que honramos y creemos en Él en parte porque Él es el rey por venir. Él será rey de Inglaterra. Todavía tiene esa ambición. Y un día será el segundo gobernante mundial. El diablo entrará primero, por unos pocos años, con su propio gobernante mundial. Y luego Jesús vendrá. Y toda rodilla se doblará. Toda lengua confesará. El diablo entendía que Jesús quería ser rey de todo el mundo. Lo que el diablo tenía mal era por qué quería. El diablo asumió, porque era el diablo, que Jesús tenía sus propios motivos y asumió que Jesús quería ser rey del mundo para poder tenerlo. Esto es lo que el diablo quería y Jesús no. En el texto que acabo de leer es en un pasaje en el que dice que cuando Jesús obtiene todo, cuando Inglaterra, China, América, Rusia, África, los 5 continentes, cuando sea el rey de todo, se los va a devolver a su Padre. Solo los quiere para Dios. Esa es una prueba para nuestros propios motivos, ¿no? Uno quiere cosas.
No sería humano si no lo hiciera. ¿Qué quieren? Justo en este momento que han puesto tus ojos en otra casa, en un coche nuevo. ¿Por qué es lo que les gustaría? ¿Por qué lo quieren? ¿Por qué? ¿Para que puedas devolvérselo a tu padre? Por eso, Jesús quería cualquier cosa por eso, para Dios. Porque Él era todo en todo. Y así cuando los reinos de este mundo se conviertan en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él los devolverá al Padre para que Dios sea todo en todos. Para que todas las naciones se orienten a Dios. Y Dios obtenga su mundo nuevamente. Es un concepto que tenemos muy preciado. No es de extrañar que Dios miró a su Hijo y dijo, es mi Hijo en quien estoy muy complacido. Él es alguien que quiere que yo sea todo en todo. Él es alguien que solo quiere cosas para sí mismo, pero para entregármelas a mí. Ese es el tipo de hijo con el que estoy muy complacido. No porque Dios sea egoísta, sino porque Dios lo hizo todo para sí mismo. Así que me dirijo a la tercera cosa. ¿Qué pasa con la iglesia si miro al mundo y veo esto? Si miro al mundo, veo que Dios es cada vez menos en menos en menos. Si veo a Jesús, miro que para Él Dios era todo en todo. Pasado y futuro. Pero ¿qué tal de la iglesia? Vivimos en esta tensión inquietante entre la primera venida del Señor, cuando Él era el individuo para quien Dios era todo en todo, y su segunda venida, cuando universalmente esto será cierto. Estamos en tensión. Es interesante que en 2 semanas los israelíes estarán celebrando la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Sukkot. Siempre me emociona un poco la fiesta de Sukkot por 2 razones. En primer lugar, era casi seguro que era el cumpleaños de Jesús. Él no nació el 25 de diciembre, eso es un festival pagano, de mediados de invierno, que asumimos que es esa y no hay bases bíblicas. Pero si estudias la Biblia con mucho cuidado y te das cuenta de las fechas, en que el padre de Juan el Bautista tuvo la visión en el templo, y calculas las fechas del embarazo de Elizabeth y el embarazo de María, el nacimiento de Jesús entra justo en la fiesta de los tabernáculos, a fines de septiembre, principios de octubre. Encaja, porque los pastores no saldrían con sus rebaños de noche en diciembre, ni siquiera en Israel. Pero lo interesante es que la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Sukkot, es la única fiesta para la cual no ha habido cumplimiento cristiano todavía. La Pascua se cumplió en la cruz, Pentecostés en la venida del Espíritu Santo, pero la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las trompetas, como se llama antes, todavía no. Pero los judíos estarán celebrando la venida del Mesías. Y por eso, entre nosotros, no es necesario que lo traten como un dogma, pero lo comparto como una opinión fuerte. Creo que Jesús vendrá nuevamente a fines de septiembre, a principios de octubre. Siempre llega a tiempo y Dios tiene su horario tan hermoso que cuando entramos en la fiesta de los tabernáculos, piensen en su primera venida y en su segunda venida, la venida del Mesías. Pero vivimos en tensión. Habrá un día en que todos se unirán a nosotros y reconocerán que Jesús es el Señor. Pero ahora estamos en tensión porque tenemos que vivir en un mundo en el que Dios no es todo en todos. Y aún así estamos siguiendo a Jesús, para quien Dios era todo en todos. ¿Dónde estamos nosotros en esa tensión? Estamos llamados a ser personas piadosas en un mundo sin Dios. Para decirlo de otra manera, estamos llamados a vivir vidas sagradas en un mundo secular. Quiero explicarlo un poco. Quiero volver al Antiguo Testamento por un momento, al pueblo de Dios llamado Israel. ¿Para qué estaban allí? ¿Para qué eran? ¿Cuál era su llamado? Ellos fueron llamados a vivir vidas piadosas en un mundo sin Dios. Lo sorprendente es que la forma en que Dios les dijo que vivieran no solo cubría su religión, sino que cubría todo tipo de cosas. Cubría el diseño de sus casas, particularmente los techos, cubría la forma en que cuidaban a sus animales, cubría su salud y higiene, cubría la inversión de su dinero y cubría todo, incluso cosas como la podredumbre en el edificio, en el piso. Todo estaba bajo esta palabra diciendo, ustedes deben ser un pueblo para quien Dios es todo en todo. Un pueblo para quien Dios está interesado en la humedad de la casa, en el piso, como en su ritual y en su adoración.
Un pueblo para quien toda la vida está relacionada con Dios, para quien Dios es todo en todo. Esto es lo que debe ser. Para que otras personas, para quienes la religión está en un compartimiento sagrado, verán que la religión concierne a toda la vida, que Dios es todo en todo. Ese era su llamado. Lamentablemente fracasaron. Pero nos dejaron dos legados. Uno era un libro que es muy inusual entre los libros en el mundo. De hecho, creo que es solo este libro que realmente nos presenta una vida en la que cada parte está relacionada con Dios. Aquí encontrarán todas las fallas y debilidades de la naturaleza humana. Encontrarán todos los pecados y debilidades que alguna vez tuvieron. Y sin embargo, están todos relacionados con Dios. Aquí encontrarán algunos logros magníficos, grandes actos de valentía, y todos relacionados con Dios. Este es un libro de Dios. Este no es un libro con un espacio reservado de Dios. De hecho, todo el concepto es tan típico en nuestra sociedad, sin importar nuestra visión, que Dios está en un hueco. Y recuerdo cuando escuché por primera vez esta frase en los estudios de televisión. El hueco de Dios. Como si Dios se sentara en un hueco en nuestra vida. El epílogo al final del día o media hora del domingo por la noche, Dios cabe ahí, no. Este es un Dios en el que Dios llena todos los aspectos de la vida, las relaciones, las conversaciones, el trabajo, en todo. Y les diré esto, si van a vivir una vida piadosa, una de las mejores ayudas es sumergirse en este libro. Si no se empapan en este libro, pensarán de una manera secular. Leerán fragmentos de noticias y nunca se preguntarán cómo se siente Dios al respecto. Leerán los problemas de la humanidad y nunca soñarán con orar por ellos. Si te empapas en este libro, y te encontrarás volviendo a esto, a ponerte los anteojos de Dios. ¿Recuerdan cuando Jim Irwin estaba aquí hablando de la conversión en la superficie de la Luna? Cómo se paró en esa bola estéril en el espacio y miró hacia afuera al planeta Tierra, que era como una hermosa canica azul en el cielo, y se dio cuenta de lo que dijo Isaías en el capítulo que dice que Dios hizo este planeta para ser habitado y no para estar vacío. Y dijo, vi la tierra a través de los ojos de Dios. Otros astronautas no habían hecho eso, pero Jim Irwin sí lo hizo. Y cuando vio el mundo a través de los ojos de Dios, Dios se convirtió en todo en ese momento para él. Así que los judíos nos dejaron este legado, un libro. También nos dejaron otro legado. Un pequeño número de judíos a quienes Dios era cada vez más en ellos. Simeón era uno, Ana era otro, Nicodemo, José, de Arimatea y todos los discípulos y los apóstoles. Cuando los miras eran judíos para quienes Dios era cada vez más y más. Buscaban el gobierno de Dios y es de ese legado del que nació la Iglesia. Y heredamos este legado. Y estamos llamados a vivir en esta tensión real de ser un pueblo piadoso en un mundo sin Dios. Un pueblo sagrado en un mundo secular. Permítanme terminar explicando lo que eso significa y lo que no significa. Primero, lo que no significa. No significa que tenemos que ser religiosos todo el tiempo. Espero que encuentren en eso un alivio. Pero no significa que tenemos que ser religiosos todo el tiempo. Eso no es vivir una vida piadosa. Puede ser una vida religiosa, sí, pero no necesariamente piadosa. Después de todo, Jesús pasó 18 años en un taller de carpintería, trabajando con martillos y clavos y sierras. ¿Cómo podría ser eso sagrado? Lo era. Estoy seguro de que fue ofrecido a Dios y si puedo decirlo con reverencia, estoy seguro de que hizo las sillas de tal manera que Dios pudiera sentarse en ellas y una mesa para que Dios pudiera comer de ella. Si creen que vivir una vida piadosa o sagrada significa ser religioso todo el tiempo, invariablemente no verán el lugar de su trabajo diario en esa vida sagrada. Pero como Dios nos hizo para trabajar y como nuestro trabajo ocupará mucho más de nuestra vida que nuestra adoración, ese trabajo debe ser sacralizado y no secularizado.
La otra cosa de vivir una vida piadosa en un mundo sin Dios no significa estar aislado del mundo. La vida monástica no solamente ha atraído a católicos, ha atraído a protestantes también. Si alguna vez van a la esquina de Hyde Park, hay un edificio interesante allí. Casi siempre lo miro cuando voy por allá. Es de unos 6 pisos y va hacia Kensington, desde la esquina de Hyde Park. Y es una orden de monjas de clausura. Y me temo que hay una especie de curiosidad morbosa en mí, que se pregunta cómo la gente puede pasar por esa puerta cuando son jóvenes y estar ahí hasta que se mueren. A veces he pensado que viviría una vida más santa si hiciera eso, y sin embargo me detuve y miré a las multitudes que pasan corriendo, los autobuses rojos de 2 pisos que pasan, y pensé que la mayoría de esas personas ignoran por completo que hay una comunidad de cristianos en el corazón de Londres, allí mismo. De alguna manera sé que Dios no nos ha llamado a la mayoría de nosotros a este tipo de vida. Si tenemos que retirarnos del mundo para vivir una vida piadosa, algo falla. Dios no tenía la intención de que viviéramos vidas aisladas. En la última noche, antes de morir, Jesús oró y dijo: Padre, estos hombres que me has dado, no oro para que los saques fuera del mundo, sino para que los guardes del maligno. Los quiero allí, donde puedan verse sus buenas obras y Dios pueda ser glorificado. Así que no significa aislamiento, y no tenemos que ir a una comunidad cristiana en el corazón del país o a alguna isla donde poder vivir una vida piadosa. ¿Qué significa entonces, tal como yo lo entiendo? Una vida en la que Dios es cada vez más, es una vida que tiene a Dios en ella como su circunferencia y a Dios como su centro. Déjeme decirles lo que quiero decir. La circunferencia de tu vida son las cosas en las que te involucras más, allá de las cuales no te involucrarías. Y si Dios es la circunferencia de tu vida, entonces todo es traído a tu vida que se pueda relacionar con Él. Todo lo que puedas ofrecer a Dios está dentro del círculo. Y debe ser un círculo grande porque Dios hizo un mundo hermoso e interesante. Hice mi primera pintura de acuarela esta semana. Es algo difícil de hacer. Una vez que has cometido un error, ya lo hiciste. Es muy difícil, pero me hizo apreciar un poquito del mundo de Dios, lo hermoso que es. Él lo hizo y yo le agradecí de corazón por esa escenita, esa pequeña belleza que pinté. Así que las seculares puedan estar relacionadas con Dios. Tanto pueden estar relacionadas con Dios, pero tu circunferencia, si estás viviendo una vida piadosa, será esta. Si no puedo relacionar esto con Dios, entonces se va. Como la querida pareja de ancianos que fue al cine por primera vez en los primeros días de las películas, y tan pronto como entraron, los ancianos lo lamentaron. La esposa notó que todos estaban sentados en filas, lo que le recordó la iglesia. Así que hizo una pequeña oración, y el esposo lo golpeó en las costillas y le dijo: no se puede hacer esto acá. Es un cine. Y ella dijo: bueno, si no puedo hacer eso, entonces me voy. Y se fue. Para cualquiera que sea su opinión del cine, tenía toda la razón en dibujar la circunferencia como Dios. Si no puedo ofrecer esto a Dios, no me voy a detener. Esta es mi circunferencia. Ese es el límite de mi actividad. Ese es el límite de mis relaciones. Ese es el límite de todo lo que hago. Digo, pienso y siento. Creo que es una vida piadosa donde la circunferencia es Dios. Pero obviamente el secreto es que el centro también es Dios. Y si falta la circunferencia o el centro, entonces no se vivirá la vida piadosa. Una vida piadosa, una vida sagrada, es una con Dios, como la circunferencia y Dios como el centro. ¿Qué queremos decir con Dios como el centro? Bueno, pueden preguntarse qué perderían. Si todo lo demás tuviera que desaparecer y te quedaras con una sola cosa, una relación, una posesión preciosa, ¿qué sería? Si pudieras decir honestamente Dios, entonces Dios está en el centro. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Dios allí mismo, para que el centro
estés pensando en los pensamientos de Dios, sintiendo las emociones de Dios, compartiendo sus experiencias, pensando en sus pensamientos. Eso es Dios en el centro. Eso no viene rápido ni automáticamente. Viene cuando la gente se sumerge en su palabra. Viene cuando la gente se encuentra con su pueblo, pero llega sobre todo a los que buscan su rostro. Decir, Dios, quiero verte. Déjame ver tu rostro, para ver si estás triste, para ver si estás sonriendo, para ver si estás enojado. Quiero verte. Quiero saber qué expresión hay en tu rostro. Tú dijiste, busca mi rostro. Tu rostro, Señor, voy a buscar. Y Dios busca a los que compartirán su corazón, con quien Él pueda tener secretos íntimos, a quien pueda divulgar su palabra. Dios en el centro, Dios en la circunferencia. Ahí estamos. Y solo tú puedes responder la pregunta, ¿es Dios todo en todo o algo en algo? O comparándome con el domingo pasado, ¿Él es más en más o menos en menos? Y entonces me desperté a primera hora de la mañana con este pensamiento, que Dios sea todo en todo, en un mundo en el que Él es cada vez menos en menos, por el poder de Cristo para quien Él era todo en todo, entre la gente de Dios, para quien pueda ser más y más. Oremos. Hay una palabra que ha pasado de moda, pero volvamos a nuestra mente esta palabra, piedad. Y luego pensemos en la impiedad opuesta. Es interesante que en la Biblia no tienes que hacer algo terrible para ser malvado. Solo tienes que ser impío, sin Dios. Eso es todo. Piensen en el infierno, es un lugar sin Dios. Y aquellos que encuentran cada vez menos espacio para Dios en sus vidas, terminarán sin nada de Dios en él. Y el infierno es oscuro y lúgubre, precisamente porque Dios no está allí. Después piensen en el cielo. El cielo es un lugar piadoso. No hay iglesias, no hay torres, ni campanarios, ni templos. Le voy a decir por qué. Porque no hay nada que no sea sagrado. Es un lugar sagrado, totalmente. Es un lugar piadoso. Dios morará con su pueblo, y Él será su Dios, y ellos serán su pueblo. Y no hay sol allí porque hay luz en todas partes. Sabes que Dios está allí porque en todas partes las calles brillan tanto, las puertas brillan, todo brilla muchísimo porque Dios está ahí. Hay solamente dos tipos de personas en el mundo de hoy. Los que se están volviendo más piadosos y los que se están volviendo más impíos. Y los que vivirán para siempre sin Dios y los que vivirán para siempre en su presencia. Y lo verán cara a cara. Padre, oro para que esta simple palabra que hemos compartido esta noche pueda ir a casa con nosotros y que no pensemos en el predicador o en el sermón, sino en ti. Y te pedimos, Señor, que levantes un pueblo piadoso para tu propio nombre en esta tierra, para desafiar a la sociedad secular en la que vivimos. Señor, debe dolerte profundamente que tantos digan que creen en ti y luego te ignoren. Pero nosotros, Señor, hemos hecho profesión. Hemos cantado himnos que no quisimos decir en absoluto. Señor, pedimos esta noche, en respuesta a tu palabra, por favor, sé la circunferencia y el centro de nuestra vida, tanto como individuos como juntos en esta comunidad. Señor, esas dos cosas para que podamos entender cada vez más que nos salvaste para poder ser todo en todo. Amén. En ese día,
Santo para el Señor será inscrito en los cascabeles de los caballos y en las ollas de la casa del Señor, que serán como tazones sagrados frente al altar. Cada olla en Jerusalén y Judá será consagrada al Señor Todopoderoso, y todos los que vengan a sacrificar llevarán algunas de las ollas a casa y cocinarán en ellas. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo nos permitan vivir vidas sagradas en cada olla llena de alabanza. Amén.